Me culpó por su muerte, o al menos, eso fue lo que sus ojos me gritaron en el silencio de aquella habitación fría. No eran cadenas de hierro las que me ataban en ese momento, no, esas vinieron después, pero eran igual de reales, forjadas con la culpa y el desprecio. Esa fue la primera vez que entendí que la esclavitud tiene muchas formas, y la más cruel es la que anida en el alma y te convence de que no mereces respirar el aire que otros dan por sentado. Pasó su infancia atrapada entre cadenas y humillaciones, soñando con un mundo que parecía imposible de alcanzar. Sin embargo, convirtió cada lágrima y cada cicatriz en fuerza, y hoy su voz inspira a otros a luchar por la libertad que una vez le fue arrebatada. El mundo, para mí, comenzó en un sótano oscuro, un lugar donde la única luz era la que se filtraba por una rendija sucia cerca del techo, una luz que no venía a iluminar, sino a recordarme el sol que nunca sentiría en mi piel. Mi primer recuerdo no es el rostro de mi madre, ni el calor de un abrazo, sino el olor a humedad y el sonido metálico de un cerrojo. Me dijeron que mi nombre era Desecho. Y durante años, lo creí. No tenía edad, solo tenía estaciones marcadas por el frío que se colaba por las paredes o el calor sofocante que convertía el aire en un enemigo denso. Mi vida era un lienzo en blanco sobre el que otros pintaban sus frustraciones con los colores del dolor y la indiferencia. Pero en ese lienzo, en los pequeños espacios que dejaban libres los golpes y las palabras hirientes, yo dibujaba otro mundo. En mi mente, yo no era Desecho. Era Lira, la que cantaba canciones que nadie podía oír. Mis amigos eran las arañas que tejían en los rincones y las sombras que danzaban cuando la única vela de la noche parpadeaba. Les contaba historias de un lugar donde el cielo era azul y no una franja de gris polvoriento. Les hablaba de campos verdes donde se podía correr sin que una cadena te mordiera el tobillo. Soñaba con el sabor de una fruta madura, imaginaba su dulzura explotando en mi boca, un contraste violento con el pan duro y el agua turbia que eran mi sustento. La esperanza era una criatura extraña y frágil, una mariposa con alas de cristal que vivía en mi pecho. Cada día, mis captores intentaban aplastarla, con sus miradas vacías, con el peso de su poder. Me enseñaron que mi valor era menor que el de los objetos que limpiaba, que mi existencia era un error, una carga. Y yo, una niña que solo conocía el eco de sus propias pisadas en la penumbra, aprendí a hacerme pequeña, a ocupar el menor espacio posible, a respirar en silencio para no molestar. Pero la mariposa seguía ahí, aleteando débilmente. Se alimentaba de mis sueños, de los retazos de conversaciones que oía desde arriba, palabras como amor, familia, libertad. Eran conceptos abstractos, tan lejanos como las estrellas que nunca había visto, pero los atesoraba como si fueran joyas. Eran la prueba de que existía otro lenguaje más allá de las órdenes y los insultos. Mi vida antes de la fractura era una supervivencia silenciosa, una guerra secreta librada en la quietud de mi mente contra la abrumadora realidad de mi cuerpo. Era una normalidad hecha de anormalidad, donde el anhelo era la única forma de rebelión que conocía. El día que el mundo se rompió por completo fue un martes, o eso creo. Los días no tenían nombre, pero el aire olía diferente. Olía a miedo. Se oían gritos arriba, un caos que no era el habitual. Ruidos de cosas rompiéndose, pasos apresurados, y luego, un silencio denso y pesado. Permanecí en mi rincón, como siempre, esperando que la tormenta pasara. Pero la tormenta no pasó. Bajó a buscarme. La puerta se abrió de golpe y no era la figura familiar de mi captor. Eran hombres extraños, con rostros duros y ojos que no veían a una niña, sino a una mercancía. Me sacaron a rastras de la única casa que había conocido y la luz del sol me golpeó como una agresión física. Era real. El cielo existía y era de un azul tan intenso que dolía. Pero no había belleza en ello, solo terror. Me arrojaron a la parte trasera de un camión junto a otros niños, todos con la misma expresión de pánico mudo en sus rostros. El viaje fue una sacudida borrosa de miedo y confusión. Nos llevaron a un lugar que llamaban el mercado. No era un mercado de frutas o especias. Olía a sudor, a lágrimas y a desesperación. Nos pusieron en fila, nos examinaron los dientes como si fuéramos ganado y nos pusieron un precio. Fue allí donde la mariposa de cristal en mi pecho finalmente se hizo añicos. Ya no era Desecho.
Ni siquiera era Lira. Era un número. Una propiedad. Un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla pagó por mí. Me arrastró por el brazo, y cada paso que daba era un paso hacia una oscuridad aún más profunda que la del sótano. Su casa era grande, pero las paredes parecían encogerse a mi alrededor. La esclavitud cambió de forma. Ya no era el abandono en un sótano, sino el servicio constante, la vigilancia incesante. Cada error, por pequeño que fuera, se pagaba con un castigo que dejaba marcas en mi piel y en mi espíritu. Me enseñaron a obedecer sin pensar, a anticipar deseos, a anularme por completo. No eres nada, me susurraba la esposa del hombre por la noche, sus palabras tan afiladas como cuchillos. Naciste para servir. Es tu único propósito. Y la repetición es un veneno lento. Poco a poco, empecé a creerlo. Mis sueños sobre campos verdes se volvieron grises. La música de Lira en mi cabeza se silenció. Solo quedaba el eco de sus órdenes, la rutina aplastante del trabajo sin fin, desde antes del amanecer hasta mucho después de que la luna, esa extraña desconocida, se asomara por la ventana de la cocina. El trauma no fue un solo evento, fue el aire que respiraba, el agua que bebía. Fue la normalización del horror. La pérdida de la identidad es una muerte lenta. Me miraba en el reflejo de una olla de metal pulido y no reconocía a la niña de ojos vacíos que me devolvía la mirada. ¿Quién era ella? ¿Alguna vez había tenido una madre? ¿Alguna vez había tenido un nombre que no fuera una etiqueta de propiedad? Las cicatrices en mi espalda eran un mapa de mi existencia, cada línea una lección aprendida con dolor. El mundo exterior era un murmullo lejano, una vida que sucedía para otros, no para mí. Mi universo se reducía a esa casa, a esas tareas, a ese miedo constante. Llegué a un punto donde ya no luchaba. La sumisión se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Aceptar el dolor era más fácil que esperar que cesara. Dejé de soñar por completo, porque despertar de un sueño de libertad para encontrar las cadenas aún en tus tobillos era una tortura que ya no podía soportar. Me hundí en un abismo de apatía. Mi cuerpo se movía, limpiaba, cocinaba, servía, pero mi alma se había acurrucado en el rincón más oscuro de mi ser, temblando, esperando el final. La desesperanza era mi única compañera, una manta pesada que me sofocaba lentamente. Creía que ese era mi destino, que la historia de mi vida ya estaba escrita y que el último capítulo sería tan sombrío como el primero. Me equivoqué. Me había convertido en un autómata. Mis manos fregaban suelos, mis pies acarreaban cubos, pero mi mente estaba en blanco, un desierto donde antes había habido bosques frondosos de sueños. Había aceptado mi realidad. El fondo del pozo es un lugar extrañamente tranquilo. No hay a dónde caer, solo existe la oscuridad y el frío abrazo de la rendición. Ya no lloraba. Las lágrimas requerían una energía que no poseía, una conexión con el dolor que había decidido cortar. Simplemente existía, respirando por pura inercia biológica. El punto más bajo no fue un día de especial crueldad. Fue un día de absoluta normalidad. Estaba arrodillada, puliendo las botas del amo, el olor a cera y cuero llenando mis fosas nasales, cuando él, sin mirarme, dejó caer una moneda que rodó bajo un armario. «Cógela», dijo con su voz monótona, la voz que era la banda sonora de mi miseria. Me arrastré, mi cuerpo pequeño y delgado encajando en el espacio angosto. Mis dedos rozaron la moneda fría y, junto a ella, algo más. Un trozo de papel arrugado y sucio. Lo saqué, ocultándolo en la palma de mi mano. Más tarde, en la soledad de mi pequeño cuartucho, a la luz de una rendija de luna, lo desdoblé. Era la página de un libro arrancada. La mayoría eran garabatos incomprensibles para mí, pero en el centro había un dibujo. Un pájaro. Un pájaro en pleno vuelo, con las alas extendidas hacia un cielo infinito. Nunca había visto un pájaro tan de cerca. Lo observé durante horas. Observé la libertad en el trazo de sus alas, la promesa de un mundo sin jaulas en su ojo dibujado. Y entonces, una palabra debajo del dibujo, una palabra que una vez, hace mucho tiempo, había oído escondidas.
Libertad. No sabía leerla, pero sentía su significado en cada fibra de mi ser. Fue como si una descarga eléctrica recorriera mi cuerpo entumecido. Algo dentro de mí, algo que creía muerto y enterrado, se movió. Un solo espasmo. Una pequeña contracción del corazón. No fue una explosión de esperanza, no, fue algo mucho más pequeño, más frágil. Fue una pregunta. Una pregunta que no me había atrevido a formular en años. ¿Y si este no es el final? Esa noche, por primera vez en una eternidad, no vi un futuro de servidumbre. Vi la imagen de ese pájaro. La pregunta se convirtió en una chispa, un punto de luz diminuto en la inmensa oscuridad. Era insignificante, casi patética, pero era mía. Era lo único que tenía que no me habían podido arrebatar. El punto de inflexión no fue un grito, sino un susurro en mi propia alma. La página del libro se convirtió en mi talismán. Le escondía durante el día y le estudiaba por la noche. Ese pájaro se convirtió en mi maestro. Me enseñó que las alas no se reciben, se construyen, pluma a pluma, con paciencia y con dolor. Comencé a robar conocimiento. Un trozo de periódico por aquí, una palabra oída de una conversación por allá. Empecé a conectar los sonidos con los símbolos. A. B. C. Cada letra aprendida en secreto era un ladrillo para mi camino de huida. Ya no trabajaba con la mente en blanco. Trabajaba con un propósito. Mientras mis manos servían, mi mente descifraba el mundo. Cada palabra que aprendía era una grieta en los muros de mi prisión. Agua. Pan. Dolor. Y luego, palabras más grandes. Fuerza. Futuro. Vida. Otra esclava de la casa, una mujer mayor llamada Elara, vio el cambio en mis ojos. Un día, mientras lavábamos la ropa juntas, me susurró sin mover los labios: el conocimiento te hace peligroso para ellos. Sigue así. Sus palabras fueron el agua que mi pequeña semilla de esperanza necesitaba para germinar. Ella se convirtió en mi aliada silenciosa. A veces me dejaba un trozo de lápiz, otras me enseñaba una palabra nueva con un gesto. No hablábamos de escapar, la palabra era demasiado grande, demasiado peligrosa. Hablábamos de sobrevivir de una manera diferente. No solo con el cuerpo, sino con la mente. Empecé a observar. Estudiaba las rutinas de la casa, los horarios de los guardias, las cerraduras de las puertas. Mi miedo no desapareció, pero ahora estaba acompañado de algo nuevo, la determinación. El miedo me mantenía alerta, la determinación me impulsaba hacia adelante. Hubo contratiempos. Me descubrieron una vez con un trozo de papel y el castigo fue severo. Mientras el látigo caía sobre mi espalda, yo no gritaba su nombre. En mi mente, repetía las palabras que había aprendido: soy Lira. Soy fuerte. Soy libre. Cada golpe era un recordatorio del precio de la libertad, y cada palabra que recitaba en silencio era mi negativa a pagarlo con mi espíritu. El ascenso fue lento y agónico. Fue un proceso de reconstruir mi identidad en las sombras, de encontrar mi voz en el silencio. Ya no era solo una víctima. Era una estratega. Era una estudiante. Era una luchadora esperando su momento. Mi cuerpo seguía atrapado, pero por primera vez en mi vida, mi mente estaba empezando a volar. El día llegó como llegan todas las tormentas, precedido por una calma extraña. Era la noche de la gran fiesta anual del amo. La casa bullía de actividad, de distracciones. Era ahora o nunca. Elara y yo habíamos trazado el plan 1000 veces en susurros y miradas. Un gesto, una inclinación de cabeza. Esa era la señal. Mi corazón era un tambor desbocado contra mis costillas, un sonido tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Cada paso era una eternidad. Crucé el patio trasero, ocultándome en las sombras que tantas veces habían sido mis enemigas y que ahora eran mis aliadas. Llegué a la parte trasera del muro, donde un viejo árbol extendía una rama como una mano amiga. Elara había dejado una cuerda allí.
La subida fue un infierno de astillas y músculos ardientes. Mis manos, acostumbradas a fregar y no a trepar, sangraban. Cada vez que resbalaba, la voz de mis captores resonaba en mi cabeza: no eres nada. No llegarás a ninguna parte. Pero otra voz, mi voz, la voz de Lyra, respondía: mira cómo lo hago. Al llegar a la cima del muro, miré hacia atrás por un instante. La casa, mi prisión, parecía una bestia dormida. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí una lástima helada por las almas atrapadas allí dentro, tanto las de los esclavos como las de los amos, cada uno prisionero a su manera. Salté. La caída pareció durar un siglo. Aterricé mal, un dolor agudo me recorrió el tobillo, pero no me detuve. Corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. Corrí con los pulmones en llamas, con el sabor metálico de la sangre en la boca. No sabía a dónde iba, solo sabía que iba lejos de allí. Los días siguientes fueron un borrón de hambre, miedo y libertad. Cada amanecer que veía en el horizonte era un milagro. Dormía en bosques, comía lo que encontraba y confiaba en la bondad de extraños, una bondad que descubrí que existía, frágil pero real. Finalmente, llegué a un refugio, un lugar secreto para gente como yo. Y allí, por primera vez, conté mi historia. Las palabras salieron torpes al principio, como un río que rompe una presa. Hablé del sótano, del mercado, de el ara, del pájaro en el papel. Y mientras hablaba, la gente escuchaba. En sus ojos vi mi propio dolor reflejado, pero también vi admiración. Fue en ese momento que mi redención personal se convirtió en un propósito mayor. Mi voz, esa voz que había sido silenciada durante tanto tiempo, podía ser un arma. Podía ser una luz. Podía ser la llave para otras jaulas. Mi clímax no fue solo saltar el muro. Fue ponerme de pie en una tarima improvisada, semanas después, con el tobillo aún vendado, y decir mi verdadero nombre en voz alta por primera vez. Me llamo Lyra, dije. Y mi historia no ha terminado. La libertad no era un destino, era el comienzo de un viaje completamente nuevo. El camino desde ese primer discurso hasta hoy ha sido largo. Al principio, mi voz temblaba. Las pesadillas me visitaban cada noche, arrastrándome de vuelta a la oscuridad. Las cicatrices de mi espalda dolían con el frío, recordatorios constantes de un pasado que nunca podría borrar por completo. Pero aprendí que no se trata de borrar el pasado, sino de reescribir su significado. Cada cicatriz dejó de ser un símbolo de dolor para convertirse en un testimonio de supervivencia. Cada lágrima que derramé regó la semilla de una fuerza que no sabía que poseía. Descubrí que mi historia, la historia que tanto me avergonzaba, era la fuente de mi mayor poder. Conectaba con otros que habían sufrido, creaba un puente de empatía donde antes solo había silencio y aislamiento. Viajé, conté mi historia en pueblos y ciudades, en salones concurridos y en rincones olvidados. Hablé por aquellos que, como el ara, no pudieron escapar. Hablé por aquellos que todavía estaban atrapados en sus propias prisiones, ya fueran físicas o mentales. Encontré la paz, no en el olvido, sino en la transformación. Transformé mi dolor en propósito, mi ira en combustible para el cambio, mi desesperación en un mensaje de esperanza inquebrantable. Hoy, cuando hablo, no lo hago desde un lugar de quebranto, sino desde un lugar de plenitud, una plenitud ganada con esfuerzo. La lección que aprendí en el viaje desde el sótano hasta este momento es simple pero profunda. La libertad no es la ausencia de cadenas. Es la audaz convicción de que tienes derecho a forjar tu propio destino, sin importar cuántas veces te hayan dicho que no puedes. Mi historia es la prueba de que las jaulas más resistentes no están hechas de hierro, sino de las mentiras que nos creemos sobre nosotros mismos. Si te sientes atrapado, si sientes que tu voz no importa, si miras tu reflejo y solo ves las cicatrices del pasado, quiero que recuerdes al pájaro en esa página arrancada. Tú también tienes alas. Puede que estén rotas, puede que estén débiles, pero están ahí. Tu viaje para fortalecerlas, para aprender a volar, empieza con una sola pregunta susurrada en la oscuridad: ¿y si este no es el final? Porque no lo es. Es el comienzo.
Tú comienzo.